Hola, hola, bienvenidos una vez más al Cuaderno del Pastor. Y muchos hemos escuchado este refrán, la fe mueve montañas. Y quiero decirle que esta es de una inspiración bíblica, específicamente una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual está en su Evangelio, según Mateo capítulo 17, versos 19 y 20, que dice de la siguiente manera. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Qué puedo escribir en mi cuaderno? Y es algo acerca de la fe, O sea que la fe que los discípulos tenían en aquel momento no era lo suficiente para poder expulsar el demonio de aquel joven. Cuando nosotros miramos, hay algo muy interesante acá, y es que dice la Escritura, nos narra la palabra, de que los discípulos llaman aparte a Jesús. Aquí podemos decir, podemos pensar, aún yo puedo especular, aún el mismo Señor Jesús tratando el ego, el orgullo, la vanagloria, porque fácilmente sus discípulos, ellos puedan haber sacado pecho, uy sí, oramos y el demonio fue expulsado. Pero dice la Escritura que a Jesús lo llevaron aparte, en privado, y le preguntaron por qué nosotros no pudimos, ¿sí? Entonces hay algo que viene el Señor y nos dice vemos dos cosas bien ejemplares. Una nos habla de una montaña, pero también nos habla acerca de esa semilla o de la mostaza, semilla. Y es algo muy interesante que si usted pronto nunca ha visto una semilla de mostaza, es más o menos como de grande, escúcheme, de grande como la cabeza de un alfiler. O sea, es algo muy pequeño, pero el Señor Jesús dice, si ustedes pudieran tener una fe así, le dirían a esa montaña que se moviera, ¿cierto? Y nada sería imposible. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué enseñanza nosotros podemos tomar acá? Y es que con fe, con confianza, es posible realizar cualquier cosa que se proponga. Por eso el Señor Jesús, aquí vemos una situación, para echar fuera un demonio, ¿sí? Para expulsar un demonio, ellos necesitaban una fe, y esa fe solamente nos da una medida, como la semilla de mostaza. Pero ¿cómo nosotros podemos recibir esa semilla? ¿Cómo podemos tener esa medida de fe en nuestras vidas que hará que aún el Señor Jesús dice, le diremos una montaña que se quite y se puede mover? Entonces, cuando nosotros vamos a la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, miren lo que él nos enseña. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo y les leo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios da la fe a través de escuchar su palabra. Qué interesante, ¿no? Cada vez que usted, cada día que escucha, oye, entonces usted va a conocer más de Él. Entre más conocemos de nuestro Creador, entre más aprendamos de su carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es bueno y grande en misericordia. ¿Qué encuentro yo en la Biblia? Que Dios es amor, Él es compasivo, Él es generoso, Él es fiel, Él cumple sus promesas. Entonces, y podemos encontrar mucho más. Por eso necesitamos leer cada día más la Escritura. Pero también necesitamos conocer del Evangelio, del sacrificio de su Hijo. Recordemos que el Evangelio fueron esas buenas nuevas que el Señor Jesús nos trajo. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de hablar, cambien su manera de actuar, de comportarse. Entonces podemos entender
lo que es el Evangelio, pero también podemos nosotros conocer a través de la Escritura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por usted, por mí. ¿Para qué? Para hacernos hijos de Dios. Él vino y trajo una redención, vino y trajo ese lavamiento de la regeneración, vino la santificación, nos aparta para Dios, pero también nos justifica, siendo nosotros culpables, nos declaró justos delante del Padre. Y entonces más fe tendremos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 nos dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. El Señor Jesús nos enseña, nos dice con claridad cómo tener la vida eterna. Dice, conociendo. Y para nosotros conocer al Padre, para conocer al Hijo, necesitamos ir a la Escritura. Entonces, cuando nosotros conocemos al único Dios verdadero y lo conocemos a través de su Hijo Jesucristo, recuerden aquella situación que vieron los apóstoles cuando se le acercan, ya habían pasado unos años y se le acercan a Jesús y dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús para sus discípulos? Mire, yo he estado tanto tiempo con ustedes y todavía me preguntan, muéstrame al Padre. Y Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, si yo conozco al Padre, si conozco al Hijo, entonces también puedo conocer ¿quién? Al Padre. Por eso cuando confesamos nuestro pecado y cuando nos apartamos de Él, el amor de Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Recuerde que el conocimiento es una experiencia en crecimiento. Entre más usted conozca, más va a crecer. Entre más usted vaya a la Escritura, entre más usted la estudie, la lea, la medite, la memorice, entonces esto le va a generar a usted ¿qué? Un crecimiento. Pero si nosotros no buscamos la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si nosotros no estudiamos la Escritura, ¿cómo pretendemos saber más de Dios? Por eso necesitamos que nuestro conocimiento es una experiencia en crecimiento. Es a diario que yo conozco al Padre, es a diario que yo conozco al Hijo. Y por eso necesitamos cada día decirle al Espíritu Santo cuando vayamos a la Escritura, cuando vayamos a la palabra, cuando vayamos a la Biblia, digámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos dé la revelación, nos dé la sabiduría, la inteligencia, que Él sea mismo ayudándonos a conocer, que usted tenga esa actitud humilde, diga al Espíritu Santo, hoy vengo delante de ti para que me enseñes a conocer más de Dios, que hoy me enseñes a conocer más de Jesús, porque yo quiero que mi fe aumente, que mi fe llegue a esa medida de la semilla de mostaza. Recuerde que la fe mueve montañas y nada será imposible. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor que hizo los cielos y la tierra con su gran poder y su brazo extendido, los bendiga. Que el Señor les bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Recuerde, todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Y el apóstol Santiago en su carta nos dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O como dice mi esposa con mucho cariño, si el Señor nos da vida y licencia, nos vemos en nuestro próximo cuaderno del pastor. Bendiciones para todos y un abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.